muchachos, con todos, muy buenos días. Muy buenos días con todos ustedes, estimados estudiantes del grupo del ciclo anual Marcos de la Academia Virtual APU. Y hoy día, en esta clase de geografía, vamos a tocar un tema que, bueno, de una u otra manera está vinculado también con el relieve peruano, está vinculado con parte del clima del Perú. Es un tema que vino algo parecido, unas preguntas, unos detalles, pero digo, siempre vinculado con otros temas, en preguntas de San Marcos, ¿muy bien? Hablamos de la vertiente hidrográfica hoy, pero aquí no es vertiente hidrográfica del Pacífico. A ver, vamos a hacer una corrección de material, que es lo que se ha colado, material equivocado, publicado. Así en el tema 20. Gracias. Sí, sí, sí. Yo estaba pensando en el tema 20. Estamos bien, estamos en la vertiente hidrográfica del Pacífico. Muy bien, muy bien. Pero en fin, es un tema también que viene también en varias universidades, viene en los procesos de admisión de muchas universidades a nivel nacional, ¿no? Viene en la Villa, ha venido también inclusive en la UNI, facilito en la UNI, por eso que ustedes postulan a San Marcos, pero también viene en la UNI, ha venido también en el Callao, en la Cantuta, en la del Centro, en la UNSAC, en la de Huamanga, etcétera. Muy bien, tenemos aquí la vertiente hidrográfica del Pacífico y vamos también a hablar de la olla hidrográfica de Titicaca. Vamos a algunos videos bacanes porque estas cuencas hidrográficas tienen varios elementos potenciales que reconocer. Primero, elementos turísticos, económicos, culturales también, de la misma naturaleza, pero también hay problemas ambientales en casi todas estas cuencas hidrográficas y se le llama vertiente hidrográfica. La palabra vertiente se refiere a que es una región cuyas aguas vierten en un colector común. En este caso, el colector común, y aquí vamos a la orilla, es el Océano Pacífico, que son ríos que nacen en la zona andina, cruzan la costa y llegan al Océano Pacífico, y también la vertiente del Titicaca, que es otro sector del Perú, donde las aguas vierten finalmente el colector común en el lago Titicaca. Muy bien. Y que, por cierto, también se le puede encontrar en libros como el término de olla hidrográfica al Titicaca, pero no como olla, como O-E-A, o W-A, sino como olla hidrográfica, como H-O-Y-A. Así se escribe ese término de olla, que se refiere a sinónimo de vertiente o cuenca hidrográfica, ¿ya? No olla de cocina, por si acaso, para aclarar, ¿ya? Así que primero, características de la vertiente hidrográfica del Pacífico primero. Su servidor, siempre el profesor Carlos Giraldo para ustedes. Primero, aquí en un aspecto así, es que más general, vamos a observar que el Perú está dividido en otras cuencas más. Hemos mencionado el Pacífico, la de Titicaca, pero también está la vertiente del Amazonas, también se le llama la vertiente del Atlántico porque sus aguas desembocan en el Océano Atlántico. Eso lo hablaremos la próxima semana. Y evidentemente, en la vertiente del Amazonas o del Atlántico, tiene la mayor cantidad de agua. El 97,7% del caudal nacional de todas las aguas de los ríos, de aguas lóticas, es en la vertiente del Amazonas. En cambio, en la vertiente del Pacífico, representa el 1,8% del caudal nacional. ¿Qué me deja entender esto? Que estos ríos, por lo general, no tienen mucho caudal, no son muy caudalosos. Así es. Pero a pesar que no son muy caudalosos, disculpen, quiero decirte algo importante. Esta vertiente que tiene tan poca agua, y aquí voy a adelgazar este caso, es el área económicamente más productiva en la agroindustria. Así es. Tiene menos agua que la vertiente del Amazonas y el Atlántico, pero es un área más productiva del Perú, sobre todo en la agroindustria, en la que es caña de azúcar, arroz, espárragos, uvas, etcétera, producto de exportación. Y además recuerda algo importante: los suelos que predominan en la costa peruana son suelos con humedad o son suelos áridos. A ver, respondan por favor por el chat, porque es un tema de
Geomorfología de la costa peruana también. ¿Qué tipo de suelos predominan en la costa de Perú? ¿Suelos ahí siempre con mucha agua, con irrigación, con todo, o son suelos mayormente áridos? Claro, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, Mel. ¿Qué dice Meilín? ¿Qué dice mi estimada, por aquí está, Abigail? ¿Qué dice mi estimada Brenda? ¿Qué dice Amy? ¿Qué dice Evelyn? A ver, ¿qué dice Don Isaac? ¿Qué dice Frank? ¿Qué dice Alexander? Son suelos áridos, pues, son suelos secos, áridos, etcétera. Y es una cosa curiosa, ¿no? Supone que es un terreno, es un área del Perú con poca agua y con suelo mayormente árido y se convierte en un área de alta producción agroexportadora. ¿Y es por qué? Porque en esta área del Perú ha habido, desde bastante tiempo atrás, una mayor inversión de capitales, públicos como privados, en la construcción de grandes proyectos de irrigación. Muy bien, de grandes proyectos de irrigación, que ha permitido ampliar la frontera agrícola y aprovechar a lo máximo posible el poco caudal de estos ríos para destinarlo a la agricultura. Cosa diferente que es en la región andina y amazónica, que teniendo la mayor cantidad de agua, muy bien, y si bien cierto no tiene una mayor cantidad de suelos, porque no todos los suelos de ahí son cultivables, igual como el caso de la costa, ha habido una menor inversión en obras de irrigación, en tecnología, para que esta área andina y amazónica se convierta en un área de mayor productividad, que debería serlo, porque tiene un gran potencial. Tiene un gran potencial. Hay algunos lugares de la selva que están creciendo ya económicamente con la agroindustria, pero aún falta explotar mucho más. Así es. Y por otro lado, la vertiente del Titicaca representa 0,5% del caudal nacional, es decir, son ríos que tienen menos agua que los demás ríos de la vertiente del Pacífico y del Amazonas, pero además también porque son menos ríos, son menos cantidad de ríos y también pues no son tan caudalosos. Muy bien, ahí eso vamos a hablar el día de hoy. Así que chicos, ¿alguna pregunta o todo está claro? Vamos a ver, hablen, por favor, o callen para siempre. Vamos, ¿todo está claro? Listo, muy bien. Sí, avanzamos. Conozcamos las características entonces de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Ahí está. Y por aquí voy a trazar algo importante. Hoy día, no sé, estoy un poco torpe con el mouse. Un poco más grueso. Esta línea marrón que estoy pintando acá, muchachos, representa la cadena occidental de los Andes. Sí, porque hay más cadenas, pues. Por acá después está la cadena oriental, la cordillera surandina. Aquí tenemos otras cadenas más. Ok, listo. Pero la cadena occidental de los Andes, de ahí nacen estos ríos que se dirigen hacia el Océano Pacífico. Muy bien. Podemos decir que son ríos andino-costeños, claro, porque nacen en los Andes y cruzan la costa. Además de estos ríos, estimados estudiantes, hay que reconocer que podemos agruparlos en dos tipos de alimentación aquí en los ríos. Eh, por ejemplo, por aquí voy a trazar esta línea, voy a pintar un río como una especie de spoiler. ¿Ya? Ah, acá está muy grueso, acá. Este es el río Santa. ¿Muy bien? Después vamos a hablar de detalles del río Santa. ¿Bien? Solo como referencia, para hacer una pequeña diferenciación entre los ríos o sectores. Desde el río Santa hacia el norte, o sea, los ríos que están en Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes, son ríos que tienen una alimentación predominantemente de esto. Quiero ver si puedo dibujar y me sale bien. A ver, voy a ver. A ver. No sé si se entiende que estoy dibujando. ¿Alguien puede un poco deducir qué cosa estoy pintando aquí? Ajá. ¿Qué más? Aparte de nubes, ¿qué más?
¿Qué más? Lluvias. ¿Qué son lluvias? Son lluvias. Y recuerda el tema de clima del Perú. ¿En qué estación llueve más en el Perú? ¿En qué estación? No olvides. En el B, en el verano. ¿Ok? Así que la alimentación predominante de las aguas de los ríos que están desde el río Santa hacia el norte es pluvial. Pluvial, o sea, PL, no fluvial, sino PL, pluvial. Predominantemente alimentación de las aguas de las lluvias y incrementa de forma significativamente su caudal en el verano, que hay aquí las lluvias. Muy bien. En cambio, desde el sector este, aquí más gruesito, desde el río Santa hacia el sur del Perú, aquí los ríos tienen varias formas de alimentación. Así es, tienen varias formas de alimentación. Tanto de lluvias, muy bien, también de lluvias, pero también se alimentan de qué? Del deshielo de los nevados. De los nevados, porque aquí hay una mayor cantidad de nevados. En la zona norte de Perú no hay tantos en realidad, no hay tantos nevados en el sector norte. No hay nevados en Piura, no he visto nevados en Tumbes, no he visto nevados por el lado de la zona andina de Cajamarca, de la Libertad, Cajamarca, no tanto, no tanto. Es como desde Ancash hacia el sur, sí, una gran cantidad de nevados, que sus deshielos también nacen y alimentan aquí a los ríos. Así que la alimentación en los sectores desde el río Santa hacia el sur es una alimentación ya no simple como en el norte, ¿no? Sino más compleja, ¿no? O sea, tiene variada, lluvias, nevados, de lagunas, manantiales, etcétera. Bien, no significa que sea más caudaloso tampoco, ¿no? Sino que tiene una mayor variedad de alimentación de los mismos. Hasta aquí, chicos, una pregunta, ¿está claro la explicación? ¿Sí o no? Listo, muy bien. Ahora, no son caudalosos en sí, no son tan caudalosos. Pregunto, ¿hace bulla? ¿Hay ruido y bulla que molesta? ¿En serio? Confirmen, por favor, si hay una bulla que molesta. Como que me están preguntando. Ah, ya. Vale, vale. Entonces, nace en la cordillera occidental de los Andes. De los Andes hacia la costa, hasta el litoral, no hay mucha distancia. No, no hay una gran distancia entre los Andes y el litoral. No lo hay. Por eso es que los ríos tienen un corto recorrido, un corto desplazamiento. A lo más, el río más largo, que es el río Tambo, que recorre Moquegua y Arequipa, tiene como 525 kilómetros de longitud. No supera de eso, más o menos, 200 kilómetros, 300 kilómetros, 400 kilómetros de longitud. Y para ti será, es un montón para ti, claro, pero en términos geográficos, en cuencas, son cortos, son cortos. Y el hecho que como la cordillera está bastante próxima al litoral, pues el terreno va a ser de mayor pendiente, más inclinado, pues estamos más próximos a una zona montañosa, el terreno tiene una mayor inclinación. ¿Eso qué va a generar? Que el agua baje con mayor velocidad. Y cuando el agua baja con mayor velocidad, el agua es más torrentosa, mucho más velocidad, con mucho más fuerza. Sobre todo en el curso alto, ¿no? En el curso superior, ¿no? Recuerda que ese tema de fluviología ya hemos hablado, ¿no? Y ahí pues cae pues, formando bastantes cascadas, rápidos. En el curso medio ya se forman cañones, porque aquí el agua tiene la suficiente fuerza y caudal como para cortar montañas, etcétera, ¿no? Que en las montañosas. Ya en la parte inferior hay una mayor cantidad de áreas agrícolas. No significa que no lo haya en la parte media y superior, sí lo hay, pero en el curso inferior, como el terreno se hace más amplio, menos montañoso, pues hay pues una mayor facilidad para desarrollar esta actividad económica. Y estos cañones que se forman en el curso superior de los ríos de la vertiente del Pacífico, muchos de ellos son aprovechados porque ahí se encuentran centrales hidroeléctricas que lo van a hacer.
como el cañón es como una especie de callejón entre montañas, por donde pasa el agua, ahí se va a poner pues diques, paredes enormes de concreto, se llaman diques, que van a represar el agua. Van a represar el agua del río, se va a embalsar, se forma un lago artificial, pero no por completo, porque el dique, la parte presa, tiene pues canales por donde el agua también va a discurrir para que no se rebalse, pues es una lógica. Todo está controlado por ingenieros. Pero de esta agua que está almacenada, parte de esa agua va a ser derivada hacia, por túneles, por canales, hacia otro sector más abajo de la cuenca, donde se encuentran las centrales hidroeléctricas. Así es. ¿Bien? Les explico cómo funciona una central hidroeléctrica por flujo. Eh, es obvio que los ríos se desplazan. Si es de los Andes hacia el litoral, es de este a oeste, pues eso se llaman transversales. Sin embargo, siempre hay excepciones. Por ejemplo, transversal que va de derecha a izquierda o izquierda a derecha. En este caso, de izquierda a derecha, de este a oeste. Pero este río que estoy dibujando aquí, este río, es el río Santa. Mire el río Santa. ¿Tiene uno o tiene dos formas de desplazamiento? Aquí le he pintado de azul. Tiene uno o dos formas de desplazamiento el río Santa. Confirmen, por favor. Tienen doble desplazamiento. Primero de sur a norte, acá está la flechita, y después de este a oeste. Longitudinal primero y después transversal. Y son ríos poco caudalosos. Son poco caudalosos. ¿Por qué? Porque a pesar que se alimenta de lluvias en el verano, del hielo de los nevados, de manantiales, de lagunas, a pesar de todo ello, no es una suficiente cantidad de agua que represente que estos ríos tengan un gran caudal. No lo son. A lo más caudaloso de todos es el río Santa. Es el más caudaloso, pero ojo, no es navegable. El río Santa no es navegable, pero sí tiene un caudal en sentido de que es un río que tiene un régimen regular. El Santa no tiene estos bruscos cambios de caudal que una estación se seca, otra estación llena de agua, no es irregular, es más regular y aprovechando esa gran cantidad de agua que transporta durante todo el año, que proviene y se alimenta de la Cordillera Blanca en Ancash, sus aguas son aprovechadas para dos proyectos de irrigación. El proyecto Chavimochi, que ya está pues casi totalmente completo, y el proyecto Chinecas, que yo no sé cuánto va a empezar ya a construirse, que son redes de canales de irrigación para ampliar la frontera agrícola destinada a la agroindustria. Es ahí como el río Santa y otros ríos más de la costa peruana se aprovecha su no tan abundante caudal, que no se pierde en el Pacífico, para fines económicos, agroindustriales. Muy bien. Ahora, estos tipos de condiciones de ríos, de que son torrentosos, no son caudalosos del todo, este, da como la característica que son la mayoría son irregulares, como dije hace un momento, son irregulares, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí en el periodo de crecida, el río se llena de agua, muy bien, y se ocurre en el verano, porque en el verano cae una mayor cantidad de lluvia en los Andes y esos se alimentan, y en el resto del año, desde marzo hasta noviembre más o menos, que hay una menor cantidad de precipitaciones, menor cantidad de lluvias, el agua del río pues baja dramáticamente su caudal entrando en el periodo de estiaje. Por ejemplo, hoy nuestro río Rima, que cruza la ciudad de Lima, está, pues, no tiene tanto caudal como lo tuviera en comparación de los meses de enero, febrero y marzo, ¿no? Y no son navegables, porque mira, aquí ríos no son pues, suficientemente profundos para ser navegables, ¿no? Para que se pueda desplazar un barco como en la selva, ¿no? Ojo, no confundas con el canotaje, que el canotaje no es un medio de transporte fluvial convencional, no es un deporte, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, siempre hay excepciones. En este caso, la excepcionalidad en la vertiente del Pacífico, ¿cuál es? Es el río Tumbes. El río Tumbes es el único río que es navegable, como ven aquí en las imágenes, es navegable, sobre todo en los últimos 20 kilómetros
antes de desembocar al Océano Pacífico. Desemboca ahí formando una red de esteros, un laberinto de esteros, donde ahí puede ser navegable, ¿muy bien? Pero es la única excepción, el río Tumbes. Pero repito, no en todo su curso, sino en sus últimas partes, en los últimos 20 kilómetros de su recorrido, aproximadamente. Por lo general son cuencas exorreicas, por supuesto, son cuencas exorreicas, que desembocan al mar, al Océano Pacífico, mar peruano. Algunas son arreicas. Cuando se refiere que algunas son arreicas, son aquellos ríos que tienen tan poco caudal que se secan. Se secan. No llega al Océano Pacífico. Y se secan por dos cosas. Tan escaso caudal porque no tiene una fuente mayor de alimentación, aparte de las lluvias o de un nevado o un glaciar. Pero también es así porque, un ratito, me tocan la puerta y esto me interrumpe, tengo que tener. Ya agradecer, gracias. Eh, en fin, son exorreicos, son arreicos, más no hay ríos endorreicos. Los endorreicos son cuando son ríos que desembocan a un colector común dentro del continente, que puede ser a un lago o a otro río. Y no es el caso para esta vertiente hidrográfica. Bien, aquí tenemos los más arreicos, tenemos el río Piura, también el río Ica, que es el más arreico de todos. Presentan lamentablemente contaminación. Hay muchas fuentes de contaminación. Desde la más común y corriente, que es el arrojo de basura a los lechos, a los cauces de los ríos, por las mismas personas. Basura, desmonte, el, el hecho de las redes de desagüe, que en algunas partes también de las cuencas llegan a desembocar al río, contaminando sus aguas que van a ser después reutilizadas para otras cosas, como la agricultura, que van a tener que después ser procesadas para que sea agua potable, pero lo peor de todo, lo que es la contaminación minera, que es el atentado más criminal que hay al medio ambiente. ¿Sí? Bien, ahí está. Vamos a ver justamente un pequeño video sobre esto. Pregunto, estimados estudiantes. A ver, vamos a ver. Eh, se, se tenga... No, 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 sí, deja en pausa, mi estimada Miguel, por favor. No, deja en pausa. Este, no grabes, no grabes. La hoja de coca no es droga, muchachos, es un alimento. Es un alimento, muchachos. Sirve para chachar, es también para todo lo que es parte de la alimentación y la costumbre andina. Muy bien. Ahora, pregunto aquí, volviendo al punto acá. El agua, así como la ves, ¿te la tomas o no te la tomas? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Quién es el valiente? ¿Quién es la valiente? A ver. Ay, sí, dice una persona. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí tengo mi amiga, que es ya mi socia, Mel, que dice que igual tiene valor, está limpio. Amy también, otra valiente. Claro, está muy bien. ¿Qué más se suma a la mancha? A ver, a geografía Armin. A ver, vamos a ver, ¿qué más? A la comunidad. ¿Quién más quiere tomar esa agua? Dice ahí, dice manantial. ¿Qué más? Solamente dos personas se animan. ¿Y lo demás? ¿Qué dice Meili? ¿Ah? ¿Qué dice Indira? ¿Qué dice Angie? Claro, está bien helada, pero está limpia, pues. ¿Y cómo toma cerveza helada usted si no dicen nada? ¿Ah? Chistosos. ¿Ah? Dice Noemí, yo sí tomo. Dice, sí, muy bien. Noemí, muy bien, sabe. ¿Qué dice Evelyn Bear? Evelyn Guaraca. ¿Qué dice Frank? ¿Se anima o no se anima? Brenda dice que sí. Si es pura como el video, sí, dice, claro, por supuesto. Esa agua está pura, está limpia. El agua está corriendo. Cuando el agua corre y es limpia, la puedes beber, muchachos.
¿Qué dice Enrique Montes? ¿Qué dice Noemí? ¿Qué dice Tábara? ¿Qué dice mi estimado Alexander Tábara? Claro, que esos son sus orígenes. Claro, así es. ¿Qué dice mi estimada Partida Celis? Que su hermano, le dio enseñó a su hermano, que ya está en la universidad, por supuesto. Claro, entonces ahí vamos a ver. Continuamos con el video. Vamos a poner pausa, mi estimada Miriam, si no nos salte copyright. Claro, video de reacciones, muchachos. Comenzar con pequeñas acciones para generar grandes cambios en la naturaleza. Qué linda frase. Déjame expropiar tus palabras, que me parece muy chévere, mi estimada Brenda. Bacán. Expropiado tus palabras. Está muy buena como para dejarlo ahí. Comenzar con pequeñas acciones para generar grandes cambios en la naturaleza. Expropiado para toda la humanidad. ¿Nos permites, Brenda? Muy bien, ¿qué más? Acciones de la gente. Sí, pues. Ahí está, expropiado. Gracias, se permite expropiar. Bueno, muchachos. Este caso del río Rímac se repite en las casi 53 cuencas que tiene la vertiente del Pacífico. Uno más que otros. No hay que pensar que el río Rímac es el más contaminado de Perú. Parece, pero hay peores. Sí, tengo que decirte lamentablemente que hay ríos que tienen peores niveles de contaminación que el río Rímac. Así es. Así que si tú crees que el Rímac es lo máximo de toxicidad, hay peores en el Perú. Y en el mundo peores, en el mundo de ríos, pero que inclusive echan sus cadáveres arriba, sí, exactamente. En serio, peores, ¿sabes? Pero ahí está. Continuamos. Y vamos a hablar justamente de los principales ríos de la vertiente del Pacífico. Primero, vamos a ver por aquí. Tenemos aquí el río Tumbes, el río Sarumía Tumbes y el río Chira. Quiero que mires estos tres ríos. Pregunto, ¿estos tres ríos en mención son ríos que nacen en Perú, sí o no? Miren el mapa, miren bien el mapa. Estos tres ríos, el Sarumía, el Tumbes y el Chira, nacen en el Perú. Miren el mapa. A ver, ¿se dieron cuenta? No nacen en el Perú, no. ¿Dónde se originan aquí? Así es, ¿dónde se forman? En Ecuador, se forman en Ecuador. Nacen en Ecuador, pero se desembocan por el lado peruano. Desembocan por el lado peruano, muchachos y muchachos. Muy bien, ahí está. El Solomí es fronterizo con Ecuador. El Tumbes, que ya lo habíamos mencionado hace un momento, es el único navegable en los últimos 20 kilómetros. Es el único que desemboca de una forma distinta a los demás ríos. En esta vertiente desembocan mayormente en un solo canal, llamado estuario. En el caso del río Tumbes desembocan en varios canales, donde justamente se forma este ecosistema de los esteros, de los manglares de Tumbes. Desemboca en forma de delta, el único río peruano que desemboca en forma de delta. ¿Muy bien? Además, y ahí también pues un río con condiciones tropicales. Ahí vive también el cocodrilo americano, que ya lo hemos visto ahí un video sobre eso anteriormente. Este, tiene una gran producción de plátanos, este, algo más se me estaba olvidando. Ah, y en los manglares se puede extraer las famosas conchas negras. ¿Bien? En el caso del río Chira, el Chira es el río más occidental del Perú y Sudamérica, es el segundo más caudaloso, pero en el verano. En el verano, como se alimenta de muchas lluvias torrenciales en la zona que cae aquí, en la zona alta de la zona alta elevada de Piura, incrementa mucho su caudal. Se convierte en el segundo más caudaloso, pero por unos meses, solo en el verano. Por eso también se llama irregular, porque así como se llena casi todo el río, como ven en la imagen, el Chira en estos meses está con poco nivel de agua, con poco caudal. ¿Por qué? Porque esta época no llueve y eso hace que su caudal baje significativamente y tiene dos importantes reservorios. El Chira tiene el reservorio de Poechos que alimenta al mismo valle y cuenca del río Chira y el San Lorenzo, o también llamado Cocos,
son aguas de los afluentes del Chira, pero que sus aguas son derivadas a la cuenca del río Piura. ¿Muy bien? Hay algunos libros, por ejemplo, de Editorial Lumbreras, que te dicen que el reservorio de San Lorenzo se encuentra en la cuenca del río Piura. Eso es más falso que promesa de ex. No, este reservorio está en la cuenca del Chira, pero sus aguas van a alimentar a la cuenca del Piura. Muy bien, ahí la diferencia, ahí la aclaración. Para aquellos textos que están mal, que informan mal. Y también tenemos aquí el río Piura, que justamente sus aguas también son alimentadas adicionalmente del canal que lleva agua del río del reservorio de San Lorenzo en Chira, por el canal de Curumuy, o también se llama canal de Manuel Escobar. El río Piura además tiene un importante valle muy agrícola, muy bueno para la producción de algodón pima, arroz, el limón, espectacular el limón aquí, de mangos. Forma también un pequeño manglar en su desembocadura en la bahía de Sechura. Sin embargo, este gran valle de Tambo Grande que está en el río Piura está siendo amenazado por la contaminación minera. Sí, lamentablemente, otra vez la contaminación minera de aquí de empresas extranjeras en el valle del Piura, en Tambo Grande. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, un momentito, por favor. Continuamos. Continuamos con más ríos. El río La Leche. El río La Leche está en Lambayeque, es un río que tiene los más bajos niveles de contaminación. No quiere decir que está el más limpio de todos, sino tiene la menor cantidad de contaminación. Está en Lambayeque. También está el río Lambayeque, Chancay-Reque, así también se le llama, tiene tres nombres, Lambayeque, Chancay-Reque, más conocido como el río Chancay en realidad. Y cuando llega o cruza la ciudad de Chiclayo, se abre en tres canales, tres efluentes, o sea, canales que están sacando agua al río Chancay. Está el Taimi por el norte, el Lambayeque por el centro y el Reque por el lado sur. Canales o efluentes, o sea, que están sacando, restando agua al río Chancay, con la intención de ampliar la frontera agrícola. Estas obras de ampliar en tres canales de irrigación del río Chancay no es reciente, tiene mucho tiempo, desde la época de la cultura moche que se desarrolló en estas regiones. Y también cerca de Chiclayo, en la localidad de Chongoyape, se encuentra el reservorio de Tinajones. ¿Sí? Olmos. Olmos es un río, Olmosaña, le llamamos Olmosaña, tiene un río con muy poco caudal. Sí, tiene muy poco caudal, es un río muy, que además cruza una de las pampas o la pampa más extensa de Perú, que es la pampa de Olmos. La pampa de Olmos es una pampa muy fértil, pero falta agua para irrigar tremenda pampa y no se abastece con las aguas simplemente del río Saña o el río Olmos. Por esa razón que aquí se ha terminado un megaproyecto de irrigación que es el trasvase de Olmos. Trasvase, ¿qué significa? Es un túnel que traspasa las aguas de una cuenca a otra. La cuenca sería la cuenca del Atlántico, o el río Huancabamba, que es un afluente del Marañón, de la vertiente del Amazonas. Esas aguas son transportadas por un túnel que cruza los Andes, pasa por debajo de los Andes, y llega hacia la zona del Pacífico, muy bien, y alimenta las aguas de este río, ¿no? Hacia la base de Olmos, para este gran proyecto de irrigación. Y se ha convertido esta área en una de las áreas de mayor producción agroindustrial del Perú, en realidad. También tenemos el río Jequitepeque, reconocido este río en la Libertad por su alta producción agropecuaria de arroz y también porque tiene una importante represa hidroeléctrica llamada Gallito Ciego. El río Chicama también es un dato, es un río clásico, también como el Jequitepeque. Aquí se produce la mayor cantidad de caña de azúcar y aquí se encuentran varias cooperativas azucareras. Muy bien. Vamos a ver un poquito sobre el proyecto Olmos, cómo es, cómo se ha elaborado y, bueno, tengo que contarte que esto fue terminado por la empresa Odebrecht. Tenemos más.
Tenemos el río Moche, que cruza la ciudad de Trujillo, y lugares arqueológicos importantes también de la cultura moche, como cerca ahí están las huacas de la luna y del sol, que son una especie de pirámides, eh, que ustedes imagino que han escuchado mencionar en el curso de Historia de Perú, cuando se hablaba de esta importante cultura prehispánica. También tenemos el río Virú también es importantísimo, Valle Liberteño, de producción de espárragos. En realidad Perú ha Perú, vuelto a Perú, recuperar, Perú, 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 a ver, Perú, creo que ahí Perú. voy a silenciar a todos. Ok, ahí prendió su micro de forma casual. Muy bien. Y realmente el espárrago es un producto que el Perú exporta bastante. Este año el Perú ha vuelto a recuperar el primer lugar de exportación de espárrago a nivel mundial. Ha recuperado ese sitio, ese lugar. Pero qué curioso, ¿no? El Perú exporta a Estados Unidos, a la Comunidad Europea, al mercado asiático, pero ¿cómo es curioso siendo productores de un producto agrícola? Aquí en el Perú no es un producto que mucho se consuma los espárragos, ¿no? Es una ironía, ¿no? Y los pocos espárragos que vemos en los mercados, en los súper, poquito, es caro, ¿no? Es caro, ¿no? Los espárragos. No es parte de la costumbre de nosotros consumir este vegetal que es muy demandado en otras partes del mundo. Yo no sé qué propiedades nutritivas tendrán, pero algo bueno debe tener, por supuesto te lo compran, ¿no? Ahí está, los espárragos. ¿Qué más? Tenemos el río Santa, que ya hemos adelantado varios, ¿no? Varios datos, y hemos spoileado varios datos, ¿no? Sabemos que es el más caudaloso de la vertiente del Pacífico, que es el régimen más regular y que alimenta sus aguas a dos grandes proyectos de irrigación, que es para la Libertad, Chavimochic, y para Ancas, Chinecas, iniciales de Chimbote, Nepeña y Casma. Eh, pero además también este río nace en la Cordillera Blanca, formando el famoso Callejón de Huaylas, porque este río está entre dos cordilleras que aquí voy a pintar. Por acá está la Cordillera Blanca y por acá está la Cordillera Negra. ¿Bien? Entonces aquí en el medio está el valle de Callejón de Huaylas, la linda ciudad de Huaraz, capital de Ancas, y el río Santa corta esta cordillera negra, formando el Cañón del Pato, donde además hay un par de centrales hidroeléctricas para esta región. Bien, tenemos el río Pativirca al norte de Lima, que es un río cañero, de producción de caña de azúcar básicamente, y en la Libertad un río más que no podemos pasar por alto, el valle del río Chao, productor también importante de tomates. Uy, aquí en Lima hay un montón de ríos. La región de Lima tiene varios ríos acá. Por ejemplo, tenemos el río Fortaleza. También es un valle cañero. Por ahí está de producción de caña de azúcar en este complejo azucarero de Paramonga. El río Supe también, que cultivan maíz amarillo, caña, flores. Y además aquí en este valle del río Supe se encuentra la ciudad precolombina más antigua de América, que es la ciudadela de Caral, ¿no? No sé si ustedes conocen la ciudadela de Caral, si han conocido y han visitado Caral. ¿Eh? Bueno, están pendientes para conocer. El río Guaura, el río Guaura, donde quizás no te suena tan familiar algunos detalles del río Guaura, que aquí están mencionados, pero quizás sí te suena el hecho que aquí están los baños termomedicinales de Churín. Churín sí te suena, ¿no? Churín, que ya acaba de decir, han reabierto ya el turismo Churín ya. Ahí están los baños termales de Churín para pasar un fin de semana tranquilo, con la familia, ¿no? Con la pareja ahí tranquilos, ahí, con aguas termomedicinales para escaparse de la ciudad. Está todo relax, me olvidaste un poco de todas estas cosas que pasan en el mundo. ¿Qué más? El río Chancay. El río Chancay, Guaral. Hay otro Chancay, hay un Chancay en Lambayeque,
Y hay un Chancay de Lima, por ejemplo. Hay dos Chancay. No, no piense que aquí está equivocado la información. O sea, hay dos Chancay. De Lambayeque, que tiene los efluentes de Lambayeque, Taime y Reque. Y el otro Chancay, también llamado Huaral, que es un valle que era famoso porque aquí se empezó a producir las famosas naranjas guando, las jugosas y deliciosas naranjas guando sin pepa. No sé si ustedes han probado esas naranjas que son muy ricas, de ahí vienen, ¿no? Y también porque se ha convertido en un lugar también muy concurrido para la gastronomía, para aquellos que son aficionados al chancho al palo. Así es. ¿Quién ha comido su chanchito al palo por el Valle de Guaral, Chancay? Y también está el famoso castillo de Chancay, también, este famoso castillo. ¿Quién conoce? Yo fui, dice aquí. Muy bien, ¿qué tal? ¿Vale la pena? Hay playas, sí, la playa de Chacrimar también hay, una playa, poco picada esa playa. La playa no me quería yo, es poco picada. Sí, sí, sí conozco. Sí, así es. Continuamos. Comiste pollito. Ay, ya, qué gracia. Continuamos. ¿Con quién fuiste, ah? Cuidado, lo voy a contar a tu hermana. ¿Ya? Río Chillón. Ah, la familia, bien, bien, te vale. Estás haciendo grabata clase y después tu hermana escucha y te va a preguntar, ¿dónde? ¿Con quién fuiste? En el río Chillón, nace en la cordillera de la Viuda, que hay un montón de lagunas ahí, un montón de lagunas, se alimenta básicamente de eso. Y es una cordillera que ya no tiene muchos glaciares, mucho nevado, casi nada tiene de ahí. Baja formando pues un bonito valle por la zona de Canta hasta Santa Rosa de Quibes, y de ahí ya con irse a Lima por Caraballo, por el Callao ya se vuelve a malograr, ¿sí? Por la contaminación urbana, los desagües, exactamente. Bien. En el valle del río Rima, ahí tenemos el valle del río Rima, conocemos nosotros, su naciente en la laguna de Titicocha, como hemos visto en el video, es la cuenca más poblada porque cruza la ciudad de Lima, que tiene más de 9 millones de habitantes, cruza la provincia de Guarochirí y la provincia también de Lima, tiene varios afluentes. El más importante es el Santa Eulalia, que está cruzando Chosica a la mano izquierda. Hay un río por donde viene de sus aguas este afluente. Santa Eulalia es un distrito ahí, ¿no? Hay varios clubes y campestres. Y tiene pues distintas formas de contaminación, hemos visto ahí en el video, ¿no? De aguas servidas, que son desagües, residuos sólidos, basura, contaminación minera. Tiene reservorios, varios reservorios, tanto para fines hidroeléctricos, como el de Tablacocha, el de Yuracmayo, Marcapomacocha, el Tamboraque. Bien, forma un cañón que está aquí en la provincia de Guadalquivir, en el distrito de San Mateo de Huanchor, que se llama el Cañón del Infiernillo. Muy bien. Y de ahí también varios nevados, varios glaciares en la parte alta, bien bacanes que llegar. Y tiene la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas de los ríos que están en la vertiente del Pacífico. Y el río Lurín, bueno, el río Lurín, muchachos y muchachos, es un río que forma el valle, este distrito de Pachacamac y el Lurín, es el último valle verde, última área verde de la ciudad de Lima. Así es, que han intentado en la Municipalidad de Lima este año cambiar de zonificación, de una zonificación agrícola rural a una zonificación industrial. Olvídate, sería fatal eso. Pero bueno, espero que no, si que todavía se conserve con más tiempo, categoría de rural, este valle, por el tema también de medio ambiente, ¿no? Así es. Listo, simpático lugar. Y acá están estas centrales hidroeléctricas que están, son 5 que están en la cuenca del río Rímac, 2 en el Santo Eulalia y 3 en el mismo río Rímac. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, básicamente de esta manera. Es una central eléctrica de tipo de flujo. Las aguas son captadas aquí en la parte inicial por una represa, y después el agua de esa represa es llevada parte de ella por unos canales que van aquí, unos canales o túneles por las montañas que están paralelas al río, en la parte alta, por si acaso, de las montañas, y llega hasta un punto.
hasta acá, hasta esta casa de fuerza, que está, hasta acá. Y de ahí, de esas centrales hidroeléctricas, aquí hay unos tubos, como una especie de toboganes, como acá unos tubos, por donde el agua del río baja con velocidad a esta estación, ¿sí? Que es esta la misma que está acá, donde aquí hay unas hélices que se mueven con la fuerza de la caída del agua. Y al moverse las hélices, mueven un dínamo, como un motor. Y al moverse el dínamo, genera energía eléctrica. O sea, el agua solamente mueve el molino y el agua retorna otra vez al cauce. Cuando hay mucha agua, por el costado, acá hay otra abertura y el agua baja como forma de cascada. ¿No ven? Y también va para el río. Así es. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, aquí de Guampaní. ¿Ves? Aquí está este tubo donde baja el agua del río aquí, y acá el excedente baja por esta quebradita, ¿no? Aquí también de Moyopampa, acá tiene varios tubos donde el agua baja con más fuerza, en Chosica, Moyopampa. Aquí está el de Winco, en Santolalia, que es de mayor potencial, no, mayor producción. Tenemos también de Pablo Bonner, también ubicado en Santa Eulalia. No, no, ese es Pablo Bonner está en Matucana, Barba Blanca está en Australia, en la localidad llamada Cayahuanca, que también todos los tubos que ahí bajan el agua hasta este lugar donde está todo, estos dínamos que se mueven. Y acá está el río. Está el río. ¿Quedó claro cómo funciona este tipo de centrales hidroeléctricas, muchachos? Sí es. Hay que poner más atención para que no te pierdas, amiguita. Básicamente es extraer agua desde el curso superior del río, mediante unos canales, caramba, hacia la parte intermedia del curso del río, más abajo, y donde esa agua la dejan caer por unos tubos, donde mueven unos dínamos, unos hélices, que generan la electricidad y el agua regresa. Así funciona así de simple, usando la gravedad y la pendiente del terreno. Quiero borrar esto. Yo tanto garabato que ya no sé dónde está para borrar. Continuamos. El río Mala en Lima, el río Mala, productor de manzanas, muy bien, ricas manzanas delicias ahí producen. El río Cañete, mira bien Cañete. Tú creías que Cañete está en Ica, ¿no? Cañete es Lima, por si acaso. Y se caracteriza porque también es un valle de producción de vinos, claro, de piscos, porque aquí se cultiva bastante uva. Es un valle vitinícola también. Y además, porque también un lugar turístico, el famoso Valle de Lunahuaná, así es, donde se practica el canotaje, por supuesto, así es, correcto, y otros deportes más de aventura. El río Pisco y el río Ica también son valles vitinícolas. El río Ica es un río muy arreico, pero a pesar que es un río con poco caudal, tiene una alta producción de uvas, de espárragos también, y de algodón del tipo Tanwis, que es un algodón de muy buena calidad, el mejor algodón de todos. Y el Valle de Acarí y Yauca, ambos valles son productores de aceitunas ubicadas en Arequipa. Pues no sé si tú escuchas una vez cuando venden aquí por la calle, pasan los vendedores de aceituna. Dicen 2 soles el medio kilo de aceituna de Yauca. Dicen aceituna de Yauca a 2 soles el medio kilo. No sé qué te escucha cuando pasan aquí los vendedores. Cuando dicen Yauca, se refiere al Valle de Yauca de Arequipa, que es un valle productor. Ahora, pero yo no te puedo dar fe si realmente esas aceitunas son de Yauca, puede ser de otro lugar del Perú, pero bueno, las aceitunas de Yauca son muy, muy famosas porque son muy, muy buenas, muy ricas. ¿Eh?
El río Coña, en Arequipa. Este río Coña, el dato que nos va a interesar es que forma el cañón más profundo del Perú, por ahora reconocido, el cañón de Cotahuasi, ¿bien? Que además también es una reserva paisajística reconocida por el CERNAM. También tenemos en Arequipa el Valle del Colca, que se llama Colca en el curso superior, Majes en el curso medio y Camaná en el curso inferior. Este valle es un valle más amplio y extenso de la vertiente del Pacífico, es el segundo más largo, forma el famoso Cañón del Colca y acaban de anunciar hace pocos días atrás el ministro de Economía. ¿Cómo se llama el ministro de Economía, muchachos? ¿Cómo se llama el ministro de Economía que tenemos ahora? No, no es el rey Julien. No, no, parece el rey Julien, ¿ya? Pero no es el rey Julien. ¿Pedro qué? Pedro Navaja. ¿Qué Pedro? Pedrito, dice con cariño, ya está. Pedro Frank. Frankenstein, no, Frank. Frank. Ya, pero Frank anunció hace pocos días en una entrevista en RPP que el proyecto de irrigación es un megaproyecto de irrigación llamado Majes Siguas, que está acá en el Valle de Majes, Camaná, ya va a empezar este año el proceso de la licitación. Es decir, que el proyecto ya está en manos del gobierno regional para que lo ejecute. O sea, ya el gobierno regional de Arequipa ya tiene la buena prueba de permiso, ya tiene la plata, el presupuesto para que lo pueda ejecutar, para que pueda convocar a las empresas en la construcción de este gran proyecto de irrigación, que por cierto no es obra que se realice del presidente Castillo, no. Esto ha sido posible gracias a la gestión del presidente Sagasti, del famoso, del schnauzer más querido del Perú. Así es, que en sus pocos meses de gobierno agilizó los trámites y los elementos burocráticos para que este importante proyecto de irrigación que va a generar mucho empleo para la agroindustria en Arequipa se concrete, ¿no? Gracias al señor Sagasti, presidente de transición, el schnauzer más querido y famoso del Perú. Y tenemos acá el río Chili Vito Quilca, que como dato curioso, cruza la ciudad de Arequipa, formaba una linda campiña, hermosa campiña agrícola. Ahora cada vez la campiña es menos, porque la ciudad de Arequipa está creciendo en población, está creciendo y se está comprimiendo, se está reduciendo el área agrícola del Valle del Río Chili. Pero también esto va trayendo consecuencias negativas, porque según el ANA y la DIGESA, el río Chili es el río de la vertiente del Pacífico con las más altas concentraciones de contaminación por desagües, así es, desagües en el río Chile, porque hay más población en Arequipa. Y urge que se pueda construir en esa área una planta de tratamiento de aguas residuales para que esa agua de los desagües no siga contaminando este importante río y valle del río Chili, que por cierto también tiene varios reservorios destinados para la agricultura y para la energía hidroeléctrica. Tenemos aquí el Paña, Aguada Blanca y Líquidos Españoles. Y la central hidroeléctrica de Charcani Quinto, que está ubicada aquí. Acá está ubicada en las faldas prácticamente del volcán Misti, la central hidroeléctrica de Charcani Quinto. Y acabamos con los, claro, no vamos a hablar de los 56 ríos de la vertiente del Pacífico, ¿no? Sino de los más importantes, ¿no? Datos acá. El río Tambo, que está en Moquegua, Arequipa, es reconocido como el río más interdepartamental de esta vertiente, porque es el único río que cruza dos departamentos que tiene litoral, ¿no? Porque algunos ríos nacen en Cajamarca, por el norte, pero Cajamarca no tiene litoral, pues, ¿no? Sí, tenemos aquí el río Tambo, y que además, bueno, tenemos acá el río Tambo, también tiene un proyecto minero que se llama Tía María,
Un proyecto minero bastante polémico porque los agricultores aquí están con el temor de que el proyecto minero de Tía María realmente va a alterar todo el ecosistema. Este proyecto ha sido empujado, apadrinado por los gobiernos pasados, que los estudios de impacto ambiental están muy cuestionados. Ojalá que se resuelva. La minería no es mala, la minería es buena y existe la suficiente forma, la tecnología y medios para reducir el impacto ambiental de las actividades mineras y que puedan desarrollarse en convivencia perfecta y en armonía con el medio ambiente y con otras actividades económicas como la agricultura, que se puede hacer esa convivencia, ese equilibrio perfecto, esperemos que con negociaciones y de formas correctas se pueda realizar, que todos ganen, población, el medio ambiente, los empresarios, todo, y el Estado sobre todo. Tenemos los ríos Osmore, el río también, los More, que está en Moquegua, y el Locumba, en Tacna, son de los ríos de alta contaminación, quizás más contaminados que el río Rima, porque su principal fuente de contaminación es la minera, más todavía, de una mega empresa llamada Southern Perú, que aquí tiene dos importantes yacimientos mineros que vierten sus contaminantes en el río, que, como el caso el, este yacimiento de Cuajone, en Moquegua, y el Toquepala, para el Locumba. Muy bien. Por último, el río Caplina es el río más austral del Perú, sí, el más austral del Perú, no solamente de la vertiente del Pacífico, y cruza la ciudad de Tacna. Ahí está. Vamos a terminar de explicar esta importante olla hidrográfica, amigas y amigos. La olla hidrográfica del Titicaca. Mira cómo es escrito olla, ¿ya? No es la olla de utensilio de cocina, no, no, no. También podemos decir vertiente del Titicaca. Son de estos ríos que vean aquí en el mapa, que vierten sus aguas a este colector común, que es este lago que compartimos con Bolivia, el Titicaca. Muy bien. El lago navegable más alto del planeta, ubicado sobre la meseta del Collao. Y que, por cierto, estos ríos se alimentan de los nevados y de las cordilleras que se encuentran en el nudo de Vilcanota. Por el lado más oriental con Bolivia, con la cordillera de Palomani, ya por la parte del centro con la cordillera de Carabaya, ya por la parte occidental y sur con la cordillera volcánica y del Barroso. Como ven, es una cuenca endorreica. Sus aguas no van al océano. Tampoco se va a un río, ¿no? Para que también sea endorreico, sino en este caso a un lago, el colector común. Que pues es un lago tectónico, ¿ya? Es de origen tectónico porque está en una meseta. Las mesetas, amigos, en tema de fallamiento, es tema geodinámica interna. Las mesetas son producto de fracturas de las cortezas terrestres, fracturas. Busca el capítulo de fallamientos, Gravén y Horst, muy bien, que ya lo hablamos también. Y estos ríos son cortos, son cortitos. Desde que nacen hasta que llegan al lago Titicaca, son de corta longitud, muy bien. Además, estos ríos tienen poco caudal, no son navegables. Los ríos no son navegables. El lago sí lo es. Muy bien. Y además, estos ríos también tienen el problema de otros ríos en el Perú, como es la contaminación minera ilegal, minera formal también, y también de la acción del hombre por, cuando pasan por las ciudades, también llegan los desagües, ese tipo de problemas. ¿Bien? Eh, Son ríos exclusivamente andinos, ¿no? Y su fuente de alimentación, su principal fuente de alimentación son las lluvias, que como sabes muy bien, en climas del Perú, ya te había dicho, que las lluvias, las precipitaciones, son intensas y continuas en la estación del verano. Y vamos a hablar aquí de los ríos que tiene esta olla hidrográfica del Titicaca. El río Suches, que es un río que prácticamente nace en el Perú, pero termina desembocando por el lado boliviano, es un río fronterizo parcial, también contaminado por la minería. El río Huancané, también le llaman Putina, es, desemboca por el lado más norte del lago Titicaca
El río Rami se forma de la confluencia de dos ríos, el Ayaviri y el Azángaro. Y este río, el Ramis, es el río más largo de esta vertiente hidrográfica. Y es también el más caudaloso de esta vertiente, pero ojo, no es navegable, solamente que es caudaloso. Muy bien. Además, también presenta una alta contaminación minera, se más contaminó también de esta vertiente hidrográfica, la del Titicaca. ¿Sí? Se desemboca justo a costaditos del río Huancané. El río Coata. El río Coata cruza la ciudad más poblada de la región de Puno, que es la ciudad de Juliaca. Por esa razón también la llaman la de mayor uso poblacional, porque sus aguas son utilizadas tanto para el consumo humano de agua potable, como también para la generación de energía hidroeléctrica. Algo importante que tengo que aquí mencionar, que estos ríos, como se desplazan mayormente en la meseta del Collado, la meseta, como tú sabes muy bien, es un terreno de baja pendiente, casi planos. Así que los ríos se desplazan muy lentamente por esta planicie andina. Muy bien. No son torrentosos, no. No son torrentosos. Tenemos el río Ilave, ya que pasa por la provincia de Chucuito, en Puno, y este río tiene varios afluentes, el Huenque, el Aguascalientes, como por mencionar algunos, pero a pesar que tiene otros afluentes más, es un río que es considerado el más arreico de esta olla hidrográfica, de esta vertiente. Es el más arreico, o sea, se seca mayormente parte del año. Yo conozco este río porque hace muchos años atrás yo trabajé por acá, en una localidad que está por aquí, que se llama Collini, a pocas horas de Bolivia. Y es un río que, bueno, pues no tiene mucho caudal, pero sí no está tan contaminado. No está tan contaminado. Tiene peces, tiene pececitos. Todos estos ríos mencionados llevan sus aguas hacia el lago Titicaca. Esos ríos que alimentan al lago Titicaca son afluentes, son afluentes. Sin embargo, siempre hay una excepción en todo. Tenemos el río Desaguadero. El río Desaguadero no lleva agua al Titicaca. Le está quitando, le resta agua al Titicaca. Por eso que el río Desaguadero es considerado como el único efluente de la vertiente o de la olla hidrográfica del Titicaca. Ojo, el único efluente es una pregunta clásica, una chichaza en las preguntas de admisión. Y lo lleva hacia un lago que ya está seco, ya en Bolivia, llamado el lago Popo. Bien, chicas y chicos, hasta aquí alguna pregunta. Confirmen o caen para siempre. ¿Aquí una pregunta? Ok, muy bien. Vamos a ver un poco del lago Titicaca. Para conocer un poco de la maravilla también de este lago. Aquí hay unas chicas muy buena onda, de misas pero viajeras, ustedes la conocen, y han visitado a una de las tantas islas turísticas que se encuentra en el lago Titicaca, que es la isla de Taquire. Así que vamos a ver, ¿qué te parece? Desarrollar ya dirigida. No se vas a pedir pues pollo a la brasa, pensás graciosa, oye. No se va a pedir cosas que ahí pues, de la zona, pues, cosas de la zona. Bien, pollo en la brasa. Quiere decir un delivery si llega chifa. Chistoso, ¿no? Y algunos datos adicionales de cada río de esta olla hidrográfica o la vertiente hidrográfica del Titicaca. ¿Bien? Esto no lo vamos a ver, ya no, esto ya para que ya está, hemos visto con misas, pero viajera quedó espectacular. Para que te hagas una idea y te animes, viajecito a la isla de Taquile, lo paga, lo vale, lo vale. La pregunta uno, la clave la C de Cuto, porque habla justamente de las características de estos ríos, ¿no? Por ejemplo, de mí dice que se forma de la unión de Lampa con Camanía. Es de cajón, pues es cobata.
Es una pregunta sencilla para comenzar. El río Tumbes es un río binacional, sí que está entre Ecuador y Perú. Y como saben, es el único río de esta vertiente que no desemboca en forma de estuario, sino desemboca en forma de delta, ¿no? En forma de manglares, todo ese rollo, ¿no? Así que la respuesta aquí sería ¿cuál? La letra E. Listo, perfecto. Porque en el delta, ahí se forman pues estos esteros, ¿no? Entre los manglares. En la número 3, en la tercera pregunta, se refiere a un sistema fluvial, una cuenca de la costa central de Perú, que está en Yauyos. Ah, se hace en Yauyos, en la región de Lima. Aquí, ¿qué río aquí será el limeño, chicos? A ver. Claro, Cañete, donde está Luna Guaná, por supuesto. Ahí está, perfecto. En la cuarta pregunta, por lo general los ríos de la vertiente de occidental de los Andes son torrentosos y de poco caudal en su curso. Se distingue un periodo de crecida en diciembre a marzo y una de mayor estiaje entre los meses de junio y julio. La desembocada de estos ríos toma una forma de estuario, a excepción del río Tumbes, entonces aquí, pero todos los demás forman cañones, ¿no? Todos los demás en el curso pero forman cañones. Y la clave sería Anita. Bien, Anita. La número 5. Los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico tienen su origen en la cordillera occidental de los Andes peruanos, entre los 4.000 a 6.700 metros sobre el nivel del mar, con excepción del río Chira, Solomía y Tumbes, que recuerdan en qué país nacen. ¿En qué país nacen estos ríos? Ojo, hemos repetido varias veces. Ecuador. Ecuador. Aquí entonces hay dos claves probables. Puede ser la B o la D. Dice, ¿qué más? Los ríos conforman en su mayoría de esta vertiente del Pacífico son en su mayoría son exorreicos porque se enfocan en el Pacífico. Y ambas coinciden que son exorreicos. Pero ojo, además de exorreicos, también hay ríos que son, pregunto, ¿hay algunos endorreicos o hay algunos arreicos? Arreicos, claro, algunos ríos que se secan en el camino. Endo no, porque estos ríos todos tienen una salida al mar o se secan en el camino. Endorreico sería si un río desembocara en un lago, en este caso no es así, eso sería para la olla del Titicaca. Así que la clave sería la B de bebé. En la pregunta 6, considerando el régimen fluvial, es decir, la variación anual de su caudal y en función a los fenómenos que lo originan, los ríos de la vertiente del Pacífico pueden dividirse en dos grupos. Aquí al norte del río Santa, los ríos que se caracterizan por tener un régimen simple, lo que hablamos un momento, ¿no? O sea, cuando hablamos de régimen simple, quiere decir que se forma de una sola forma. ¿Y cuál es la forma más común que se desemboca? En forma de los ríos que están del Santa hacia el norte, de las lluvias. Y en cambio del Santa hacia el sur se alimentan de lluvia, de deshielo, de nevados, de manantiales, etc. Por lo tanto, la clave sería Anita. De la número 7. La hidrografía de Perú está integrada por la vertiente hidrográfica del Pacífico, Amazonas y Titicaca. Además, la principal divisora de aguas continentales en nuestro territorio es la cadena occidental de los Andes. Eso es verdad. Porque los Andes, pues, es la cordillera que separa los ríos que van hacia el Pacífico y los ríos que van para el Amazonas, la divisora de aguas. Esta determina que los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico, que además en dicha vertiente están integradas por los ríos. ¿Qué ríos? A ver, ¿cuál sería la respuesta? La primera, que son de corta longitud, muy bien, y además ríos que son aquí de la vertiente del Pacífico, no puede ser el N, porque ese N no hemos mencionado y está en la selva, no puede ser río Ramis porque está en Puno, en la olla del Titicaca. Eh, hay dos opciones, la B o la D. Son cortos, ríos cortos, no son tan sinuosos, así que mi clave sería la clave BB. Ahí está. Y la 8, sobre las características del río Chillón, ¿cuáles corresponden a la cuenca del río en mención? Bueno, son las siguientes.
No es la primera, porque la primera, esta es la una, es donde se origina una de las nacientes del río Santa. Sí pasa por Caraballo, ¿sí? Por el Callao también. Sí cruza la ciudad de Canto, Brajío, San José Quives, más aquí no es productor de lo que es la naranja guando, eso es en el valle de Guaral, Chancay. Así que la clave sería aquí la 2 y la 3. Y para terminar, sobre las características del río Rami señala la que no corresponden a su condición. La que no corresponden es la uno y la 2, porque no nace en la corriente del río Chila, que está en Arequipa, y el Rami no se forma de Lampa y Cabanilla, sino se forma de la Ayaviri con la Zángaro. Los demás sí son correctos. Y la número 10 señala la afirmación correcta del río Santa. Bueno, solo la uno y la 4, porque es más regular, porque es más caudaloso y porque además se alimenta de los grandes proyectos de irrigación Chavimochic y Olmo. Chavimochic, muy bien. Listo, chicos. Hasta aquí está. Nos vemos entonces la próxima semana, esperando que ustedes se cuiden bastante. Chao con todos.